le vamos a dar la bienvenida al socio de impuestos, a Alberto Mastandrea. ¿Cómo andás, Albert? ¿Cómo estás, Nico? Un placer estar acá, muy contento. Un placer que vengas acá a acompañarnos. Sabemos que ustedes los socios tienen jornadas o agendas complicadas, así que valoramos mucho el tiempo que se hagan para venir a visitarnos, en donde, como le decía Claudio, si bien ustedes hace mucho tiempo que están acá, sabemos que acá somos locales nosotros. Sí. Acá somos locales nosotros. La idea es tener una charla distendida, conocerte un poquito más en profundidad, conocer un poco a la persona detrás del socio, justo, y para contextualizar un poquito, justo en una semana igual, hablando de agendas y demás, una semana bastante movidita, ¿no? Parecía que se venía abajo el mundo en un momento con lo que pasaba, los aranceles de Estados Unidos, las cuestiones las noticias que nos llegaban, primero aranceles sí, después aranceles no, después la cuestión con China. ¿Eso impacta a ustedes en el día a día? Digo, ¿tuviste una agenda relacionada a eso más movida que lo normal o cómo está el empresariado? Mira, no particularmente nosotros, pero sí en el contacto con los clientes, principalmente los importadores o exportadores, advertían preocupación y claramente como mucha incertidumbre del contexto, ¿no? Todos creen que finalmente se va a encaminar esta si se quiere, guerra de aranceles, pero bueno, lo importante es lo que queda en el camino, ¿no? Total. Y sí, me imagino, claro. O sea, la preocupación está a veces no por un impacto que haya sido real o sustancial en el momento, pero tantas noticias, me imagino, nos abruma a nosotros. Ellos buscan en el consultor, en el experto, tal vez una noticia, que tengas un poco de información adicional, que sepas algo, digamos, hacia dónde va. Ahí está Por supuesto, mira, algo que sí nos impactó, teníamos varios proyectos de reacomodamiento patrimonial y esto de haberse caído el valor de las acciones, viste, por supuesto los clientes retrasaban la decisión, decían no voy a desarmar una cartera cuando en definitiva los valores están en caída. Así que... Entiendo. Pero bueno, pasó la semana, llegamos al viernes, por suerte llegamos al fin de semana y encima se acerca un fin de semana largo también, así que bueno, intentaremos sobrevivir como tantas otras veces. Exactamente, como tantas otras veces, aprovechando eso, o sea, tantas otras veces, viviste muchas situaciones. ¿Hace cuánto tiempo que estás en BDO? Y yo hace 32 años que trabajo en BDO. 32 años. 32 años. ¿Arrancaste más o menos qué edad yo, tenías? ¿qué edad? 25 años. 25 años. Sí. O sea, me imagino que tenés hoy muchos colaboradores dentro de tu equipo que por ahí de la misma edad. Totalmente, sí. Inclusive muchos con edad menor a los 32 años de experiencia. Claro, totalmente. Colaboradores que ya tienen la edad de mis hijos. Eso, el primer colaborador que ingresó y tenía la edad de Salvador, que es mi hijo mayor, eso sí me movilizó. Claro, sí. A mí me pasó similar, no tiene nada que ver, pero cuando empezaron a debutar futbolistas, que de repente había un tipo en la selección que tenía la misma edad que yo, que cuando dije ya está, el sueño no llegué, me di cuenta que no llegué, pero bueno, en tu caso llegaste a socio y esto es un poco la idea también de poder llegar a través de las cámaras, a través de lo que nos permite la tecnología, a colaboradores que por ahí están acá en Buenos Aires o que por ahí están en otra parte del país, y contarles que un socio, uno que hoy integra el comité de dirección, arrancó siendo un colaborador más a los 25 años como ellos, arrancando ahora. Totalmente, y con la particularidad que yo ingresé a auditoría, por supuesto en ese momento en BDO éramos muy pocos, 50 y pico, yo ingresé a auditoría y después hubo una oportunidad para pasarme impuestos después de 8 meses y ingresé a la compañía en la parte de tax, pero sin ningún tipo de experiencia, Claro.
todo el recorrido lo hice acá en BDO. Ahí eso te quería hacer un poco la pregunta. Sos una persona muy reconocida a nivel nacional en lo que respecta a impuestos, digamos. Te vemos en las columnas que sacás, digamos, tanto en redes sociales como en diarios y demás. Sos una voz muy consultada. ¿Cuándo te diste cuenta que querías trabajar en impuestos? Digo, ¿cómo una persona se hace una... Tienen mala fama las personas de impuestos, sí. ¿no? Sí, de aburrido, pero nada que ver. Creo que, y después vamos a hablar, creo que un buen especialista tiene una beta creativa y eso es lo que a mí más me atrajo de esta especialidad, ¿no? Tratar de ver el negocio, cómo está operando en un momento determinado y cómo poder redefinir ese negocio con el propósito de pagar legítimamente menos cantidad de impuestos. Entonces, eso generaba el desafío de tener una mirada creativa, de romper moldes, de desafiar la mirada de los empresarios. Y eso es lo que me gustó de eso es lo que te fue llevando para impuestos. Vos ya originalmente de chico siempre fuiste bueno para los números, ¿te interesaban los números? ¿Cómo te fuiste acercando un poco a ese universo? Y principalmente en la secundaria me di cuenta que todas las materias contables eran como la parte más fuerte que tenía. Después, a los 17 años ingresé a trabajar en un estudio contable y ahí me di cuenta que mi vocación pasaba por ese lado, ¿no? Pero todavía no tenía identificado qué impuestos podía ser lo que en definitiva fue mi estilo de vida profesional. Claro. Yo de hecho originalmente pensé que iba, porque me gustaba, elegir como profesión veterinario. Ah, mira. A los 17 años tuve un problema con una mascota y dije, bueno, no, tengo que diferenciar que me gustan las mascotas, pero que no tengo esa vocación como para dedicarme a esto. Claro. Así que... Mira los dos caminos en los que estabas, bastante diferentes, pero bueno, uno digo, no es solamente a lo que se dedica, sino que también hay un montón de pasiones atrás. Ya vamos a entrar a eso, pero antes de preguntarte más por esa cuestión personal, y aprovechando un poco la consigna del día como comentábamos, la visión la visión global de BDO es soluciones globales, decididos a ser los mejores. Yo lo que quería saber un poco es qué diferencia, por decir de alguna manera, qué diferencia a alguien de la media que se dedica a los impuestos y qué es lo que hace aquel que hace la diferencia, ¿no? ¿Qué hace al mejor en impuestos, ¿no? ¿Cómo te convertís qué diferencia tenés con el de la media para convertirte en el mejor de impuestos? Mirá, por supuesto nuestra área es muy técnica e involucra muchos conocimientos técnicos de la materia. Pero yo estoy convencido que el mejor profesional, por lo menos en mi especialidad, no es el que más sabe, sino aquel que de alguna manera sabe cómo utilizar ese conocimiento y agregarle valor al cliente. Como dije, nuestra área es muy técnica y entonces lo que es importante en eso es ver cómo esa técnica se puede aprovechar para el negocio, para darle soluciones creativas al cliente, para entender al cliente por encima de tu especialidad, sino como qué le pasa y cómo desde tu especialidad le agregás valor. Y bueno, y es básicamente estar un paso adelante, tratar de ser creativos en las respuestas y ser oportuno, ¿no? La oportunidad en nuestra materia es importantísima. Argentina tiene uno de los sistemas tributarios más hostiles, con lo cual el conocimiento es demandado, los buenos profesionales son demandados y creo que es eso, ¿no? Estar comprometido con capacitarte y saber un poco más. Yo sabés que en la facultad, en la maestría de la especialización en la UBA, tengo justamente una de las materias que es procedimiento. Me han asignado una clase que es interpretación de las normas tributarias. Entonces yo le digo a los alumnos, aquellos que ya han elegido esta especialidad como medio de vida,
que el buen especialista, por supuesto, es el que tiene herramientas para interpretar mejor. Pero lo más importante es convertir la incertidumbre en decisiones y la duda en una oportunidad. Y eso lo haces a partir del expertise que vas ganando día a día. La experiencia de historias pasadas también de lo que ha sucedido en el país en tal o cual situación. Totalmente. Coyunturas que por ahí en algunos momentos se repiten y ahí está un poco la lectura para leer el momento y tomar decisiones. Igual te das cuenta en gente muy joven, esto de la creatividad, de la capacidad de ver un negocio y decir, che, ¿y por qué no le recomendamos que vaya por este otro lado? Cambiando variables de ese negocio, pero para tributar menos, ¿no? Y vos decís, che, qué bárbaro, porque tal vez no tiene toda la experiencia o no tiene los conocimientos sólidos de una persona que tal vez hace 30 años que está trabajando en la especialidad. Por eso digo, la creatividad y la capacidad de estar comprometido con lo que le pasa al cliente, para mí es el diferencial. Vos mencionabas durante la charla, mencionaste varias veces la cuestión de la creatividad y yo me he enterado por ahí que hay otro mundo que te apasiona y que tiene que ver con el arte. ¿Es así? Es así. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta? Mirá, es así, pero no creo que sea otro mundo, ¿no? Como que son dos mundos que están interconectados. A ver, ok. Porque justamente algo que me hizo elegir esta especialidad era esto, ¿no? La capacidad que tenía que tener. Yo tuve un maestro que fue Eduardo Becher, que siempre me inculcaba esto, tratar de no estructurarte, tratar de tener la habilidad para mirar las cosas desde diferentes ópticas y ahí vas a encontrar la solución para el cliente. Pero además percibiendo cuál es la ocasión de riesgo que tenga ese cliente. Y es decir, Alberto se tiene que convertir, me decía Eduardo Becher, en un asesor, pero un asesor a medida. Vos tenés que entender quién es tu interlocutor, el grado de riesgo que quiere tomar tu interlocutor y en base a eso asesorar. Entonces, uno cuando está asesorando a una empresa americana, por ejemplo, va con un discurso, cuando se enfrenta con un empresario argentino que conoce toda la problemática de nuestro país, de alguna manera podemos ir con otras soluciones. Y eso requiere de creatividad. Y la creatividad es algo que desde chico estuvo en mí. Yo desde chico dibujé, pero después, bueno, cuando empecé los estudios terciarios, ¿dibujos, caricaturas? Hacía caricatura, pintaba. Yo, bueno, mi secundario fue técnico, entonces tenía dibujo técnico y en eso me destacaba, pero después lo dejé. Y hace 10 años volví a lo que es la plástica y bueno, básicamente hace 10 años estoy pinto cuadros abstractos. Abstractos. Sí, con una técnica, empecé con acrílico, que es más fácil, y hoy estoy con óleo, que es una técnica que requiere tal vez mucha más paciencia, muchas más horas, porque tiene un secado mucho más lento y bueno. Me gustaría, yo vi que habías traído alguna obrita para mostrar, ¿se la podemos mostrar a la gente un poco a ver qué es lo que hace Alberto? Acabamos de organizar una muestra. ¿Me lo pasan acá y se lo mostramos a la cámara de allá o lo tomás directamente? Ahí lo están tomando. Esta es una muestra de dípticos, ¿no? Que están conformados por dos piezas. Dos piezas, claro. Que intentan jugar, aunque uno la puedan poner en diferentes lugares, pero tratan de jugar de manera juntas. Por los pesos, digamos, que tiene la imagen, los colores, la continuidad. Y en este caso, bueno, es óleo. Después acá hay otra. Bueno, esta la están preparando para una muestra, pero la próxima la sorteamos acá. ¿Cómo? Miren qué belleza. Qué lindo. Qué bonito, qué lindos colores. Está muy bueno. ¿Quién diría, no? Que el que no te conoce, que no sabe esto, que es socio de impuestos, precioso. se dedica al arte abstracto. La verdad que me
Bueno, y hay algunos gusta, cuadros. Si ustedes recorren las oficinas. Hay algunos de los cuadros de sí, las sí, oficinas en el son primer tuyos. piso hay. Ok. Y esta empresa que hay uno La propuesta chiquitito. comercial de que tiene video tiene como unos. La próxima propuesta comercial la hacemos con los cuadros de Alberto directamente. Le ponemos precio igual ya. La incluimos en el fee de la propuesta comercial, le ponemos. En mi casa me quieren echar con estos cuadros, me dice regalalo, principalmente mis hijos me dicen regalalo. No hay más lugar. No hay más lugar. ¿Qué haces? ¿Los vas rotando? ¿Vas cambiando los que tenés colgados yo en tu general- casa o vas No, en general no guardados? cuelgo los míos, sino tal vez Precioso. la de mis profesoras o de compañeros que nos fuimos regalando recíprocamente. No, yo por lo general los regalo. ¿no? Ok. Sí, Bueno, sí. yo quiero que antes de que termine el ciclo de este año, alguno de los cuadros Sí, de Alberto que se lo gane alguno de los participantes. Tenemos un ping-pong Dale. polémico, no tan polémico, pero... Una preguntita. Sí, a ver. ¿Te inspirás en algo? O sea, cuando haces un cuadro, ¿te inspirás en algo en particular? ¿Es algo que... Generalmente no, Sí. uno empieza descontracturado, pero una vez que le encontró el movimiento a la obra, ahí sí empezás a aplicar técnica. Yo voy a un taller una vez por semana, 4 horas, y claramente, viste, la profesora te va guiando, pero lo sugerible es que no, que uno Claro. tal vez vaya con una idea de paleta, pero Claro. no con idea de lo que vas a hacer. ¿Qué La te, obra da, te va llevando. ¿Qué te da más miedo, Albert? ¿Un requerimiento de AFIP Arca o el síndrome ese del lienzo en blanco? Sí, eso es peor. Ok. Sí, es peor. Ok. Bueno, ahora sí vamos al Dale. ping-pong. Vamos. No es polémico, tal vez la respuesta puede llegar a ser polémica, pero la idea es que te tires por una o por la otra. ¿va? Dale. Son preguntas concretas, es una o la otra. Sin pensarlo. Sí, sin Es, pensar bueno, demasiado. obviamente una parada obligatoria a los entrevistados, a los visitantes de Fuera de Balance. Arrancamos tranquilo, vos me decís lo primero que se te venga a la mente. ¿Otoño o primavera? Primavera. ¿Café o mate? Mate. ¿Milanesa de carne o milanesa de pollo? De carne. ¿Picasso o Dalí? Picasso. ¿Ingresos brutos o impuesto a la ganancia? Ganancias. ¿Instagram o TikTok? ¿Cómo? ¿Instagram o TikTok? TikTok. ¿Un libro o una Kindle? Un libro. ¿Ciudad o campo? Campo. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Se la jugó por todas, ¿eh? Por todas. En Espectacular. todas se la jugó. ¿Hay alguna pregunta del público para Albert? Están todos muy asombrados. No, yo creo que no lo tenían la cuestión de... con la del arte los descolocamos. Lo descolocamos. Van a llegar después las preguntas. Completamente, sí. O va a llegar el mangazo también. Puede ser alguno que quiera para el fondo de Claro, pantalla, obvio, por el fondo supuesto. del Teams es un buen back, la verdad. Para ir cerrando, Albert, ¿alguna reflexión final vinculada al propósito? Sabemos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. ¿Cuáles son tus sueños para lo que viene? ¿Cómo venís planificando el cierre del año, lo que queda del año? Mirá, la verdad que el año para nosotros, producto de todas estas restricciones económicas, empezó algo como restringido, pero estamos viendo que en este último mes particularmente comenzó a moverse, comenzó a que tengamos demanda. La verdad es que por suerte el sistema tributario nos da mucho laburo por las distorsiones que tiene y principalmente el foco para este año es la reforma fiscal. Argentina se merece una reforma fiscal en serio, ya se está trabajando en la reforma, pero seguramente se especula de que se transforme en ley una vez que cambie el Congreso. Así que la idea es terminar, haciendo análisis nuevamente de la estructura de cada cliente en base a ese nuevo sistema tributario que se está diseñando. ¿Y lo ves viable que se cambie el sistema tributario? Sí. O sea, ¿hay apoyo político como para hacerlo? Bueno, ¿Me escapa? actualmente se duda de ese apoyo, por eso ellos confían de que cuando haya un recambio en el Congreso van a tener mayoría y por lo tanto ahí se van a jugar los mayores cambios.
Pero claramente Argentina para ser competitivos en el mundo tenemos que bajar impuestos, tenemos que derogar impuestos distorsivos y el sistema se tiene que transformar en un sistema en serio. Hoy es un cúmulo de impuestos que lo único que hacen es contribuir a las arcas del Estado, pero no es un sistema, no está diseñado para impulsar la economía, para que se alinee al modelo de país que queremos. Y promueve también la irregularidad, porque es tan complicado que promueve. Totalmente, y la presión fiscal que existe es porque solamente recae en unos pocos. Claro. La informalidad es alta, el gobierno en este punto siempre fue sensible que uno tiene que reinsertar esa economía en el mercado formal, pero cuando la economía comienza a motorizarse, porque Claro. hoy, viste, pedirle que paguen impuestos No. cuando no, entonces, por eso se está pensando en algo totalmente integral. Bueno, sí, cuando llegue eso, me imagino, vendrá muchísimo trabajo para... Vamos a tener que descolgar un poco las pinturas y dedicarnos a los números. Bueno, Albert, 1.000.000 de gracias, muchas gracias por haberte acercado, por haber participado. Esperemos recibirte en una futura edición.